Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, siendo este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí presentes estamos familiarizados con esta historia de los 10 leprosos. 10 leprosos que cuando vieron a Jesús se acercaron a él pidiendo misericordia. 10 leprosos que luego fueron sanados, que pudieron regresar a sus hogares para estar de nuevo con sus familias. Esta historia en la cual solo uno de los 10 regresó para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esta historia nos muestra la ingratitud de los 9 que no regresaron para con el Señor. Nos muestra la ingratitud del ser humano y al mismo tiempo nos demuestra el deseo que Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. Cada día de nuestras vidas nosotros recibimos de la gracia y de la bondad de Dios. Aun si mencionamos la comida que está en nuestros platos al desayunar o almorzar, al comer, al cenar, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos en gran manera. La ropa con la cual vestimos, el techo que cubre nuestras cabezas, las casas, los hogares o los apartamentos donde cada uno de nosotros podemos vivir. Y eso es en cuanto a lo físico. Y en cuanto a lo espiritual hemos sido grandemente bendecidos. Porque Dios ha permitido que vivimos de este lado del mundo donde el evangelio ha llegado hace cientos de años. Porque hay otras partes del mundo donde el evangelio es nuevo, países asiáticos. Y si mencionamos a los países comunistas o los países musulmanes, aunque se conozca hasta cierto punto el evangelio, pero no muy poco, el evangelio es perseguido. Los cristianos están sufriendo, y aun si pensamos en todo lo que está sucediendo en el país de Afganistán, están en una situación muy precaria. Pero nosotros en este país, donde el evangelio ha estado desde antes de que se hubiera llevado a cabo la declaración de independencia, hermanos, desde 1600 y pico, el evangelio en este país ha estado siendo predicado por más de 400 años. Somos bendecidos. Nosotros ya no tendremos que pagar por la culpa de nuestros pecados, porque hemos confiado en aquel que pagó por nuestra culpa. Aleluya. Somos salvos por su gracia, por la obra de Cristo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y el Padre amado, nuestro Padre celestial, nos ama. Y este Padre que nos ama, Él espera que nosotros se lo agradezcamos. Ahora, es algo muy normal en la naturaleza humana que nos sentimos bien cuando alguien nos da gracias por algo que hemos hecho. Si usted hace un buen trabajo, usted se siente bien, si su patrón se lo agradece. No le hace que le pague, pero usted le echó más ganas.
Y si nosotros entendemos eso en calidad de seres humanos, podemos entender que Dios también quiere que se le agradezca. Es más, la Biblia nos llama y nos pide que nosotros le demos gracias todos los días de nuestras vidas. Hermanos, desde los tiempos de David, se nos habla acerca de la gratitud. Por ejemplo, David, el rey antiguo de Israel, él empleó a levitas para que, entre otras cosas, ellos ofrecieran gratitud a Dios a favor del pueblo. Primera de Crónicas 16:4 dice: David puso algunos levitas a carga del arca de Jehová para que ministraran, dieran gracias y alabaran a Jehová, Dios de Israel. Más adelante, en el libro de Nehemías, dice así: los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, delante de Dios, para alabar y dar gracias, conforme el estatuto de David, varón de Dios, guardando su trono. A modo de que entrelazada con la alabanza a Dios, estaba la gratitud a Dios también. La alabanza y la gratitud van de la mano, el uno para con el otro. De los salmos encontramos el Salmo 35, versículo 18, y en la Nueva Versión dice así: yo te daré gracias en la gran asamblea, ante una multitud te alabaré. Gloria sea a Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también nos exhorta a que estemos agradecidos. Dice entre otros versículos: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando Pablo escribía, muchas veces se encontraba sufriendo, se encontraba encarcelado. Es más, al final también de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo 7, nos damos cuenta de la alabanza en los cielos. Y dice en Apocalipsis 7 de esta manera, versículo 10 al 12. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, ahí está. La acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La gratitud está desde el principio en el Génesis hasta el final en el libro de Apocalipsis. A modo que ahora en los labios de Cristo sale una pregunta, la cual refleja el deseo que Dios tiene de ser adorado y que Dios tiene de que se le dé gracias. La pregunta es: ¿y dónde están los 9? Eso fue lo que Cristo preguntó cuando el uno regresó a dar gracias por la sanidad. Esta pregunta, hermanos, como que nos habla a nosotros y muestra la condición del corazón humano. Esa pregunta es: ¿dónde están los 9? Y de esa pregunta les quiero predicar. Lo primero que quiero decir acerca de esa pregunta es que esa pregunta manifiesta y da a conocer nuestro egoísmo. Como padres de familia nos esforzamos por nuestros hijos. Desde que son pequeños, cambiándoles los pañales, dándoles de comer, poniéndolos a dormir, preparándolos para la escuela, todo lo que hacemos por ellos. Llegan luego a ser adolescentes y aunque se sienten grandes y están más grandes, pero aún estamos velando por ellos. Y como que nos enojamos y nos decepcionamos cuando nunca dicen gracias papá, gracias mamá, o a lo mejor su hijo o su hija es muy agradecido, que bueno, es entre los pocos, pero
Pero eso sabe que no es un problema que nada más existe en el corazón del niño o del joven, hermano, es un problema en el corazón del ser humano. Porque el ser humano no es dado a dar gracias. Muchas veces las personas ayudan unos a otros y lamentablemente no hay quien diga gracias. Y esto fue lo que pasó, hermanos, aquí en esta historia de los 10 leprosos. Ellos tenían y sufrían de la más terrible condición, la lepra. Cuando alguien tenía lepra, toda la gente les huía. La gente que tenía lepra perdía la sensación en sus manos. Si de repente por equivocación ponían su mano donde habría fuego, no lo sentían. Si se cortaban la mano, no lo sentían, perdían esa sensación y pedazos de sus manos, sus extremidades se iban arruinando, se iban cayendo. Y como no había cura, entonces los apartaban. La misma ley en Israel, la ley de Moisés, les decían que ellos tenían que ser sacados de la sociedad, sacados del campamento y tenían que vivir afuera. Jamás podían convivir con sus seres queridos. El hombre casado ya no podía abrazar ni agarrar de la mano a su esposa. No podía acariciar y darle un abrazo a sus hijos. Hasta allá tenían que estar. Ponían campanas alrededor de su cuello, como ese se le pone a las vacas, ¿verdad? Y para que conforme estuvieran caminando se escuchara el tliling, 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 o supieran que por ahí andaba un leproso. Es más, si se acercaban a la aldea, que no debían de hacer, pero si por alguna situación de necesidad se acercaban, tenían que gritar a alta voz, inmundo, para que los que estuvieran sanos se apartaran, y la gente corría. Qué manera más miserable de vivir. Yo no puedo pensar en una manera tan triste. Apartados de la familia, apartados de la sociedad, no podían acercarse al templo de Dios para adorar en ese lugar. Y físicamente y médicamente, hermanos, condenados a una muerte segura. Pero luego nos dice la palabra de Dios en en Lucas capítulo 17, que en lo que Jesús va a Jerusalén, Él está pasando entre Samaria y Galilea, entra a una aldea y estos 10 se paran de lejos y alzan la voz y dicen, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos entendían que tenían que guardar distanciamiento social y por eso se paran de lejos, no se atreven como a venir a tocarlo. No esperaban que Él viniera a poner sus manos sobre ellos. De lejos piden misericordia, porque nadie les ofrecía misericordia. Nada más tenían que estar apartados. Y eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Nosotros necesitamos misericordia. ¿A poco no? Hermanos, otra vez el coronavirus está subiendo, está el variante de Delta, dicen que esta es más contagioso. Necesitamos la misericordia de Dios. Cuando ya pensábamos que ya la habíamos librado, ¿verdad? Cuando ya pensábamos como que ya, qué bueno, eso va a quedar en un capítulo de la historia, como que otra vez se empieza a levantar. Y ahora creo que en casi los 50 estados otra vez están todas estas órdenes. Digamos que cuando llegan las personas a comprar a lugares donde están adentro o a los restaurantes, otra vez la mascarilla, otra vez todas las reglas. La gente que está en Afganistán, dicen que para el día 31 se tiene que acabar todo esto. Ya tienen que haber salido los que van a salir. El gobierno de este país, y no quiero criticar de más, ¿verdad? Pero les dio una lista al talibán de los nombres de todas las personas que querían evacuar a afganos que habían ayudado ahora sí al ejército
y a los soldados estadounidenses, sean interpretaciones como ayudantes, dando los nombres para dejarlos pasar. ¿Crees que los van a dejar pasar? ¿Para qué les dieron la lista, verdad? Se dice que hay como 1000 ciudadanos americanos. Evacuaron primero a la mayoría de soldados y dejaron al final a los civiles. Necesitan misericordia de parte de Dios, que puedan escapar. Hay que orar por ellos. Y ahí hay cristianos que están siendo perseguidos. Y les han mandado así recados diciéndoles: sabemos quiénes son, hablando de los cristianos, sabemos lo que hacen, vamos por ustedes. Y están pero temblando y orando a Dios. Y la gente aquí en la tierra, donde quiera que vivan, necesitan la misericordia de Dios. Solamente por su misericordia somos salvos. Y la persona que no alcanza la misericordia de Dios, tristemente, cuando llegue al momento de su muerte, va a terminar en el infierno. Porque 2 lugares hay. Hay un cielo y hay un infierno. Purgatorio no existe, menos el limbo. Y la reencarnación no está en la Biblia. Son ideas antibíblicas. La gente necesita la misericordia de Dios. Eso lo entendían los 10 y pidieron misericordia. Y Dios, que están lleno de misericordia, les muestra misericordia, los sana. ¿Y qué hace? Les dice ahí en el capítulo 17 que cuando los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Nos damos cuenta que esos 10 tenían fe, porque todavía no estaban sanos. Pero él les dijo: vayan con los sacerdotes y se muestran, se presentan. ¿Y para qué los sacerdotes? Porque los sacerdotes, aparte de ser los que enseñaban la ley de Dios, ellos también eran los que tenían que checar los cuerpos de ellos para ver si la lepra había sido quitada. La gente no, ya estoy bien y ya voy a entrar. No, tienen que ser inspeccionados. Entonces Cristo, siguiendo la ley, siendo obediente a la ley, pues los manda ahí y empiezan a caminar hacia los sacerdotes. Todavía no son sanos, pero mientras iban, dice la palabra de Dios, fueron limpiados. Eso es tener fe. Pudieron haber dicho: ¿y para qué voy si todavía no estoy sano? Mejor me espero a que Dios me sane, y cuando ya esté sano, yo voy con el sacerdote. ¿Para qué voy a estar toda la caminata? ¿Verdad? Pura camellada voy a echarme, ¿verdad? Pero no, con fe van y caminan creyendo que el Señor los va a limpiar. Dice la Biblia: en el camino fueron limpiados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad? Y resulta de que fueron limpiados, y el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, ¿cuántos? Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos regresó. Aleluya. Y la pregunta que el Señor hace más adelante es: ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están ellos? Bueno, podemos casi que estar seguros que han de haber regresado a sus hogares y a sus familias después de presentarse ante los sacerdotes. Seguramente dando abrazo a su esposa y a sus hijos, sentándose a comer pues aquel primer plato. Yo creo que allá les han de haber tocado las sobras donde vivían en la colonia de los leprosos. Y ahora, hermanos, comiendo algo que les gustaba. Me imagino las lágrimas que han de haber habido, hermanos, y qué bueno, eso es bueno. Nadie dice que eso es malo. Lo malo es que dentro de eso no mostraron gratitud para con el Señor. ¿Sabe que? Dígame si es verdad esto o no, que cuando las cosas como que nos van mal, a veces decimos: ¿y por qué a mí? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y yo por qué ¿por qué yo tuve que chocar? Y busco a Dios y me portó bien. Bueno, quién sabe, yo creo que sí. Pero ¿por qué a mí?
¿Por qué le va bien a otra persona y por qué a mí me va mal? Pero le voy a decir una cosa. Me imagino que los leprosos muchas veces han de haber dicho, ¿y por qué a mí me dio la lepra? Si yo iba al templo, yo era un buen esposo, era un buen proveedor y yo me portaba bien. ¿Por qué no le dio al vecino? A él sí se porta mal, ¿va? Pero lo que nunca escuchamos, hermanos, es que cuando nos va bien, que nosotros digamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo estoy sano y los otros se están enfermando y por allá se están muriendo? ¿Y por qué a mí me va bien? Veamos. ¿Y por qué yo tengo un buen trabajo? ¿Y por qué yo tengo más que suficiente para comer? ¿Y por qué yo he recibido la salvación? ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. Sí. Por la pura gracia de Dios es que nosotros somos bendecidos. Aleluya. Porque mire, cuando nosotros decimos ¿por qué a mí? En tiempos malos, casi estamos diciendo no lo merecemos. Pero le voy a decir una cosa. Si hablamos lo que merecemos como seres pecadores, lo que merecemos es la ira de Dios. Solo por su gracia es que somos salvos. Cuando nosotros decimos ¿por qué a mí? O cuando no decimos ¿por qué a mí? En buenos tiempos, casi estamos diciendo, no, pues yo merezco todo esto y más todavía. Yo merezco este buen trabajo, este buen sueldo, esta salud, yo lo merezco, esta familia que tengo, esta buena esposa que tengo, este buen esposo, dirían las hermanas, estos hijos, yo me lo merezco, hermanos. No, y no es así. Lo bueno que tenemos es por la pura gracia de Dios. No se la suba, la gloria es para Dios, aleluya. Y hermanos, ¿y por qué nosotros merecemos comer mejor comida que quizás personas en otras partes del mundo? Hay otras personas que están en el mundo, hermanos, que ahora sí comen para poder realmente sobrevivir, hermanos. Y aquí casi nosotros comemos por comodidad, por el sabor, no me gustó esto, no me gustó aquello. No, pues ya no, mejor lo tiro, damos. Y la cantidad de comida que se tira, hermanos, nosotros hemos sido abundantemente bendecidos. Qué importante es que nosotros demos gracias. Creo que cada vez que nosotros comemos damos gracias a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿no se ha dado cuenta que a veces a mitad de la comida ya nos estamos quejando? Pero no que acabamos de dar gracias. Entonces, ¿para qué nos estamos quejando? O nada más dimos gracias como una tradición, como que fuera un rezo, ¿verdad? No, debemos nosotros de dar gracias. ¿Sabe usted que el 92% de las personas en el mundo no son dueños de un carro? Y a veces nosotros nos quejamos, no, este es mi carro. Y mire, yo ando con el mismo. Y el hermano fulano se compró uno nuevo. Y aquí mi carcacha, que no, hombre, damos. Hermano, pero es parte usted del 8%. Alabado sea el nombre de Dios. No importa cuál carro maneje, qué tan viejo, aún si está chocado, o sea como se tiene manera de transportarse. Gloria a Dios. Hay niños en países del tercer mundo, por ejemplo en Indonesia, que se están bañando con agua que está contaminada. Y nosotros, hermanos, si tomamos la botella de agua, quedó a la mitad, no, ¿de quién es? No, pues a lo mejor no es mía, a lo mejor tiene baba de alguien, la tiramos, ¿verdad? ¿Verdad? Y niños en esos lugares les encantaría, hermanos, con todo y pescadito, si usted quiere, ¿verdad? Pero sentimos, digamos, tenemos tanto privilegio, los que vivimos aquí, los que estamos aquí en esta parte del mundo, hermanos. Entonces, esta pregunta, ¿dónde están los 9? Habla de, o nos muestra más bien nuestro egoísmo. Y ese sentimiento que sentimos que lo que nosotros tenemos, lo merecemos. De repente, algún adulto le dice a un niño, no, pues tú te mereces
esto y aquello, te mereces este regalo. Bueno, no sé si lo merezca, se lo damos porque es nuestro hijo, ¿verdad? Quizás no se lo merezca, ¿verdad? No, pues le decimos a alguien para que se sienta bien, no, pues tú te mereces esto y aquello. Bueno, puede ser nada más que alguien te quiere tratar bien y es todo, mano, ¿verdad? Dios es demasiado bueno para con nosotros. La pregunta es, ¿dónde están los 9? Esta pregunta nos habla acerca de que Dios exige nuestra gratitud. Dios nos pide que nosotros le demos gracias. Dios desea que seamos agradecidos con Él. Si alguna vez se ha esforzado para bendecir a alguien, para ayudarle a alguien, y le ayuda y después ni gracias le dieron, y dice, híjole, ok, está bien, no me pagues nada, te echó horas, ¿verdad? Y ni le dieron las gracias, como que, digamos, y si usted anda de malas, hasta que a lo mejor piensa, primera y última vez, ¿verdad? Ya no le vuelvo a ayudar, ¿verdad? Hasta que después se calma y dice, bueno, mejor oro por esta persona. Pero al principio se siente usted medio enojado. ¿Cómo se ha de sentir Dios si nosotros realmente no le agradecemos? Mire, nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Nuestro Dios tiene mente, Él piensa, tiene emociones, Él siente, tiene voluntad, Él decide, pero tiene emociones. Él no es hecho de madera, de metal, de bronce, como dice el canto. Él no es indiferente a lo que nosotros hagamos. Él tiene un sentir y Él se alegra cuando nosotros le damos gracias. En las buenas y aún en las malas, cuando nosotros podemos acordarnos de decirle gracias, Señor. Y podemos nosotros herir, por decirlo así, el corazón de Dios. Podemos contristar al Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, así como usted espera, digamos, cuando usted hace algo bueno y usted se esfuerza, usted espera de repente tan siquiera en las gracias, hermano, Dios espera eso. Dios quiere que nosotros le demos gracias. Y sabe, cuando alguien lo ha bendecido a usted no se puede quedar callado, ¿verdad? Yo no me puedo quedar, no, fulano me bendijo, me ayudó, me dio la mano, yo no me lo esperaba, pero qué buena gente. Y así nosotros debemos dar testimonio de las bondades de Dios. Hermanos, qué bonito orar y dar gracias por los alimentos. Es bonito hacerlo a solas o con la familia en la casa, pero también es bonito hacerlo en público, en el trabajo, y que se den cuenta los demás. Oye, ¿por qué siempre estás orando? ¿Y por qué? ¿Qué esos que agachas la cabeza? Tú, joven, que vas a la escuela, no ay, no, aquí nadie ora ni nada más le vas a entrar, ¿verdad? No, eso abre la puerta para que tú des testimonio de que de lo que tú estás comiendo viene de parte de Dios, aleluya. Y por eso, hermanos, como estamos agradecidos con Dios, por eso nosotros debemos de hablar. Aquí hay un leproso, hermanos, que pone el ejemplo. Él iba hacia el sacerdote, desde donde el Señor lo había sanado, va caminando hacia allá y en el camino Dios lo sana. ¿Usted no cree que él quería ir a ver primero al sacerdote y de ahí pasar a ver a su familia? Claro que sí. Pero él dice, pero aún antes de ir al sacerdote, antes de ir a ver a la esposa, antes de ir a abrazar a sus hijos, se da la media vuelta y regresa a donde está Jesucristo. No importaba cuánto tiempo, no importaba que ya no estaba en el camino, hermanos, pero lo primero es lo primero. Y hay que ir a Dios primero. Tenemos prioridades en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que, versículo 15, que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, no calladito, a gran voz. Y cuando llega ante Cristo, dice, se postra en tierra a sus pies y le da gracias. Se humilla delante de él. Dice la palabra de Dios que él era samaritano. Él era de esta
raza que no era pura, no era un israelita o un judío de sangre pura, sino que él era de esta raza que estaba mezclada entre israelita y gentil. Los israelitas los veían como que fueran gentiles, los discriminaban. Eso es en cuanto a la raza. En cuanto a la doctrina, tenían mala doctrina. No creían en todo el Antiguo Testamento, solo creían en los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta ahí. Su doctrina estaba incompleta, su raza no era pura. Hermanos, estaban ellos mal, se burlaban de ellos. ¿Se acuerdan cuando Cristo habló con la mujer samaritana? Los discípulos pues se escandalizaban. ¿Cómo hablaba con ella siendo samaritana y mujer a la vez? Pero aquí este samaritano, que no era ni del pueblo de Dios, sabía que era importante agradecer, sabía que debía dar gracias. Esto se esperaba de un judío, se esperaba de un israelita. Habían sido doctrinados, tenían, hermanos, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, los 39 libros del Antiguo Testamento. Mejor instruidos, mejor adoctrinados, pero ellos no estaban agradecidos. Adoctrinados sí, agradecidos no. Samaritano, y llega ahí con el Señor, hermanos. Los judíos tenían tanto privilegio y eran malagradecidos. Y los samaritanos, hermanos, que tenían menos privilegio, tenían más agradecimiento. Escuchaba yo de un papá y de una mamá cuyo hijo murió. El hijo era militar y estaba en un enfrentamiento militar y murió. Y los padres de familia, bien heridos y bien lastimados en el corazón, tomaron una decisión. Y cuando fueron al culto le dijeron al pastor lo que había pasado y le dijeron al pastor: nosotros queremos dar una ofrenda especial a Dios, se lo queremos dar a la iglesia en memoria de nuestro hijo que murió en batalla. Y el pastor dijo: wow, a pesar de que están tan heridos y tan lastimados, se les muere un hijo, esto es algo tan difícil y es maravilloso la ofrenda que quieren dar. Lo puedo compartir con la congregación, lo que quieren hacer. Le dieron permiso, que sí. Entonces él lo compartió. Entonces pues ellos dieron una ofrenda muy generosa, muy especial. Y cuando ya iban de regreso las familias a sus casas, había otro matrimonio que estaban manejando rumbo a sus casas, y el esposo le dice a su esposa: mira, ¿por qué nosotros no damos también una ofrenda por nuestro hijo? Y la esposa le dice: pero nuestro hijo pues no se ha muerto en ningún conflicto militar, él está vivo. Y el esposo dice: pues precisamente debemos de dar gracias a Dios porque está vivo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Dar gracias a Dios, hermanos, ante la vida y ante la muerte. ¿Dónde están los 9? Aquí miro puro agradecido, aleluya, ¿verdad? Pura gratitud, gloria a Dios. ¿Sabe? Esta pregunta, ¿dónde están los 9? También lo que señala es nuestra necesidad. Nosotros dependemos de Dios. Hechos 17, versículo 28, dice de la siguiente manera: porque en Él, hablando de Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos. Y como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho: porque linaje suyo somos. Si vivimos es por Él y es en Él. Y si nos movemos es en Él. Y si nosotros existimos y somos, es por Él. Es porque somos linaje suyo. Dependemos de Dios de principio a fin. Es Dios quien nos da la vida. Es Dios que permite que nuestros pulmones respiren. Hermanos, es por la gracia de Dios que nosotros podemos comer y que nos alimente. Creo que yo no los he contado que yo tuve un hermano, ¿verdad? Que vivió y también murió antes de que yo naciera, llamado Jaimito, así le pusieron mis papás, y él tenía un problema de que el esófago, que es donde
baja la comida. Después de que uno la come, el esófago va desde aquí y desciende hasta la entrada del estómago. Y se le desconectaba, aquí se le desconectaba, entonces comía, ya no podía nutrirse. Entonces le daban alimento pues a través aquí del lado, digamos al estómago aquí en el lado, y le operaron y le cosieron otra vez el estómago aquí para que pueda alimentarse, ¿verdad? Y después otra vez se volvía a zafar. Creo que lo operaron como unas 6 veces. Murió como a los 6 meses. Fue muy traumático, ¿verdad?, para mis padres y después vine yo, ¿verdad? Después vine yo, mi mamá estaba todo ese embarazo, andaba súper angustiada, ¿verdad? Entonces, pero cuando pienso en eso, pienso cuán delicados son nuestros cuerpos, hermanos. Algo tan sencillo, veamos, que si el esófago no funciona, hermanos, nos morimos. Si los riñones no funcionan, no duramos. Si nos fallan los pulmones, es decir, cualquiera de los órganos vitales, dependemos de Dios. Él es nuestro creador, nuestro sustentador. Él es el que preserva nuestras vidas. Dice Isaías 46, versículo 4. Y hasta la vejez, yo mismo, es decir, yo te estoy sosteniendo hasta que llegues a la vejez. Dice, y hasta las canas os soportaré yo, es decir, os cuidaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Él nos guarda desde la cuna, hermanos, hasta el último día de nuestras vidas. Alabado sea su nombre. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que has recibido viene de los Padres de las luces. Eres bueno para trabajar, tienes fuerza en tus brazos, en tus piernas. Esto viene de Dios. Tienes una mente que fácilmente capta las cosas, eres sabio y te ascienden y te reconocen en el trabajo o en las clases ahí, tú que eres estudiante. Esto viene de Dios. Todo lo que puedes hacer. Estás aquí en Estados Unidos, hermanos. Eres bendecido. Esto viene de Dios. Dios te permitió llegar. Entonces, hermanos, de veras que dependemos de Él completamente. Completamente. Y lo último que quiero mencionar en cuanto a esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde están los 9? Que nos damos cuenta, hermanos, es que Dios es un Dios de gracia. Les quiero compartir Mateo 5, versículo 44. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Nosotros somos llamados a amar a todo el mundo, digamos, sean buenos, sean malos, porque Dios es así. Porque esto habla de Dios. Porque Dios es alguien que nos bendice, aun cuando nosotros muchas veces somos ingratos. Aun cuando nosotros muchas veces nos quejamos acerca de la situación en nuestras vidas. A veces el joven que vive con sus padres en casa se queja. Dice, no, mis papás son los más malos, son los más estrictos, mis papás no me dan permiso, mis papás esto y el otro. Tienes padres y Dios te los dio. Gloria sea a Dios. Dale gracias a Dios, hermanos. A ver, los padres se quejan de los hijos. Son unos desobedientes, no dan gracias, hacen eso, hacen aquello. Y a veces yo pienso, wow. Y me acuerdo cuando yo era joven. Y digo, bueno, es decir, hay que mostrar gracia también para con ellos.
¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido a pesar de que nosotros no somos tan agradecidos? Hermanos, en la historia de los leprosos, hermanos, de los 10 leprosos, uno regresó a dar gracias, pero lo tremendo de Dios es esto, que cuando Él hace la pregunta, Cristo dice, ¿dónde están los 9? Él no les cancela la sanidad. Él no les dice, no, ya siempre no. ¿Por qué no dan gracias, malagradecidos? Que les regrese la lepra, ¿verdad? Lo pudo haber hecho, hermano, pero Dios es tan bueno. Pero lo que sí hace Cristo es que bendice doblemente al que regresa. A modo que Él regresa, no solo recibe, hermanos, la sanidad del cuerpo, pero también la sanidad de su espíritu. Cristo dice en el versículo 17, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe no solo lo sanó, pero ahora su fe también lo salvó de sus pecados. Aleluya. Recibe todo el paquete. Alabado sea Dios. Vea, Dios es bueno. Dios es bueno. Verdaderamente, hermanos, este hombre se llevó lo mejor. Mire, los 10 leprosos, aunque fueron sanos, algún día se tuvieron que morir. Si no de una cosa, de la otra, si no de la lepra, de alguna otra enfermedad, de un accidente, de lo que sea, hermanos, porque no somos eternos. Por lo menos uno de los 10 se fue con Dios a la gloria, aleluya. Los otros 9, quién sabe. A lo mejor el uno les dio testimonio, algunos se convirtieron, quizás otros no. Ve. ¿Cómo oramos por aquel ser querido, aquel amigo que quizás tiene cáncer, que quizás tiene una enfermedad muy grave y pedimos que lo sane? Y qué bonito cuando Dios lo sana. Y cuando Dios lo sana, quizás, bueno, a veces no lo sana. Pero si lo sana, quizás su vida se extiende por otros 5 años, 10 años, 20 años. Pero esa persona, como quiera, algún día va a morir, como usted y yo también. Así es. No eres eterno, hermano. Te vas a morir. Yo también, para que no lo sientas feo. Nos vamos a morir. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y de qué nos ayuda tanto la sanidad aquí en la tierra si al fin y al cabo, como seres humanos, si no nos arrepentimos y nos entregamos a Cristo? ¿De qué nos sirve? Nada más es evadir el infierno otros 5, 10, 20 años. Como quiera, va a pasar miles y miles de millones de años en el infierno. Es un castigo eterno y consciente. No es de que me morí y ya no pasa nada y no siento nada. Es mentira, los testigos de Jehová. Y de la doctrina sabática también. Mentira el diablo. El infierno es para siempre, es eterno. Así como el cielo y la gloria. Aleluya. Entonces, ¿cuántos quieren ser sanos de cualquier enfermedad? Y si queremos ser sanos, ¿cuánto no más queremos ser salvos? Aleluya. Porque esa es una sanidad, ahora sí, al 100. Hermanos, el uno recibió más de lo que esperaba. Entonces, ¿alguna vez le ha tocado lo siguiente? Va a una tienda, paga por algo, piensa usted que, digamos, vale $20, paga $20 y después le dicen, no, es que ya se rebajó, nada más son 10 y le regresan todavía 10. Uno dice, wow, ¿verdad? Y se alegra uno, ¿va? Me ahorré los 10, ¿va? No se hizo millonario con $10 que se ahorró. No va a cambiar su estilo de vida, pero siente usted bien porque como que recibió más de lo que usted merecía. O hizo sus income taxes y declaró sus ingresos al gobierno y después le dieron más. Lo feo es cuando le quitan más, ¿verdad? Pero si ganó un poco más, se siente uno bien, hermanos. Pero con Dios nos va mejor, aleluya. Dios es maravilloso. Bendito sea su nombre. Quiero terminar, hermanos, con un versículo. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Esto ha de estimular nuestra gratitud para con Dios. Pero yo les digo, amad a vuestros, esto es Mateo 5, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros, aleluya.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para con la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Siendo enemigos de Dios, Cristo muere por nosotros. No es que estábamos neutrales, no es que podíamos decir, yo no estoy peleado con Dios. ¿Alguna vez le has testificado a alguien y le dice, no, pues si no te has entregado a Cristo, eres enemigo de Dios? Yo no soy enemigo de Dios. I'm okay with God, dirán algunos, estoy bien con Dios. No, la Biblia dice que el que no se entrega a Cristo es enemigo de Dios. Y siendo enemigos de Él, Cristo muere por nosotros. Qué cosa más inconcebible. Eso es como que si alguien viene y choca tu carro y de adrede todavía, y te bajas y le pagas dinero. Like, what? ¿Verdad? Eso es como si vas a un restaurante y viene el mesero y va cargando la comida y se le caen los platos en tu cabeza y le das la propina más grande que tú has dado. O sea, ¿quién hace eso? Nadie, solo Dios. Siendo enemigos de Dios, su Hijo Cristo muere por nosotros. Entonces ya estamos justificados. Dice el 9, estando ya justificados en su sangre, ya que estamos justificados por la sangre, entonces seremos salvos de la ira, del castigo en el día final. Ahora mire la comparación, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte, ¿verdad? Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, ahora mucho más, ya que estamos reconciliados, ya que somos sus amigos, ya que estamos del lado de Él, seremos salvos por su vida. Entonces somos salvos por su muerte, pero también somos salvos por su vida. Entonces, hermano, usted que es cristiano, usted algún día se va a ir a la gloria. Ahora, si usted decide, digamos, de a tiro apartarse y renunciar a Dios y darle la espalda y blasfemar, ya es otra cosa, hermanos, pero, hermanos, aquí Dios ahora sí nos sirve con bandeja y nos salva del pecado, nos justifica y promete llevarnos a la gloria, hermanos. Y por eso nos gloriamos en Dios. Dios es un Dios de toda gracia. ¿Cuántos entendieron el tema? ¿Dónde están los 9? O si no entendió, se lo voy a decir de otra manera. ¿Dónde están los 9? ¿Verdad? Ya entendí. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí puros como los de a uno. Aleluya. Pura gratitud. Pero es posible que más que uno, hermanos, cuando las cosas no van a su manera, se queja. Cuando las cosas no van como considera, se queja. Cuando la comida no salió bien, se queja. Que se queja. Que la esposa que se queja. Que los hijos, de todo se queja. Hable con Dios. Pídale perdón y pídale, Señor, ayúdame a estar agradecido. Le invito a los hermanos de la alabanza que pasen adelante. Gloria a Dios. Padre amado, todos ojos cerrados, te damos gracias en este momento por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho a favor de nosotros. Padre, ayúdanos a ser como este uno. Ayúdanos, Dios, a no olvidarnos de tus muchos beneficios. Habrá alguien que quisiera decirle, Señor, yo te quiero agradecer por enviar a tu Hijo, Cristo, que murió en la cruz por tus pecados, no porque merecemos el perdón, pero solamente porque Él te ama, porque Él tiene gracia, porque Él muestra misericordia. Él está aquí, Él te ama. Dale gracias, aunque te esté yendo quizás un poquito mal estos días.
Dale gracias. Y si te está yendo bien, con más razón, dale gracias a Él. Él es grande, Él es bueno. Te honramos, Padre del cielo, te bendecimos.